Grabación. Bueno, buenas noches chicos, bienvenidos pues a otra actividad más. Esperando pues que este fin de semana haya sido de muchas actividades en sus casas, en sus actividades, pues que sean de muchas bendiciones para todos. Arrancando una nueva jornada de actividades, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las técnicas caligráficas que se utilizan normalmente en el proceso de soldadura, o en el proceso de soldadura en el proceso Getautic. O en el proceso pues de soldadura en lo que viene siendo el proceso Getautic. Para eso voy a compartirles pantalla. Me permito compartirles pantalla. Listo. Así como en el proceso estructural habíamos, o bueno, en tubería, cuando realizamos los procesos de soldadura, hemos visto que existen técnicas caligráficas que tanto es para el pase de raíz, para el pase de relleno, para el pase de presentación. Hemos visto cuáles son las técnicas caligráficas, hemos identificado para qué sirve cada una, así como para el código estructural. También hay, o cuando utilizamos lo que son los electrodos de vestidos, por decirlo así, que tenemos técnicas caligráficas y hemos visto algunas técnicas caligráficas, pues en el proceso Getautic también tenemos tres técnicas caligráficas. Son las tres utilizadas, las más utilizadas, que se realizan en el proceso Getautic. Para esto, pues hay que tener siempre en consideración que cuando realizamos el proceso, primero, hay que tener en consideración que cuando realizamos el proceso de soldadura con el proceso Getautic, considerando, recordando que el electrodo de tungsteno es un electrodo no consumible, va a generar una flama. Esta flama va a ser el que permite poder realizar el proceso de fusión. Va a tener un gas de protección, el arco va a estar protegido, se va a poder identificar cuando tenemos el metal solidificado y también cuando el metal está fundido cuando realizamos el proceso. Cuando realizamos el proceso de soldadura en el proceso Getautic, aquí hay que tener en consideración que siempre vamos a ir con la técnica siempre hacia adelante, ¿sí? Siempre voy a ir hacia adelante, no en reversa. ¿Por qué? Porque la función del gas es que cuando yo voy realizando el cordón de soldadura, voy realizando el charco, voy realizando el proceso de soldadura, el gas debe irme protegiendo la parte que voy a empezar a soldar, la parte donde está el arco y la parte de atrás del arco. Esa es la función del gas, ir protegiendo, como que va limpiando la parte de adelante, va cuidando el arco de soldadura y va como que le va enfriando al cordón de soldadura. Por eso siempre en el proceso Getautic, siempre el proceso de soldadura siempre va a ser hacia adelante. Nunca se suelda de adelante hacia atrás, siempre va a ser en manera hacia adelante. Por eso el proceso siempre va hacia adelante. Esa es la dirección en la que nos indica cómo debe realizarse el cordón de soldadura. Aquí identificamos cómo deberían ser los ángulos y el empuje que debe tener el cordón de soldadura cuando realizamos procesos de soldadura con un proceso Getautic. Cuando utilizo una abertura no mayor a 25-30 grados, como el que está en el primer gráfico,
Estamos simulando que estamos realizando el cordón de soldadura cuando realizamos el proceso de toberiado y le vamos, la cerámica va a estar pegado siempre a dónde? A la placa de soldadura, ¿sí? Podemos soldar, podemos realizar un proceso de 25, 30 grados, podemos hacer a una altura de más o menos 45, puede estar también a 90 grados. Siempre el cordón de soldadura tiene que ir en empuje, o sea, voy siempre hacia adelante. ¿Sí? Es la forma correcta como debo realizar el cordón de soldadura. Cuando realizo el cordón de soldadura en el ángulo inverso o en la manera inversa, como tengo esta parte de aquí, lo que yo estoy haciendo es, cuando realice el cordón de soldadura, no estoy protegiendo ni haciendo el charco de manera adecuada, porque cuando yo realizo el proceso de soldadura, yo necesito poner el, el aporte en la parte frontal y necesito ir viendo el charco para poder realizar el proceso de soldadura y que el cordón se vaya generando y vaya generando cada uno una especie de escama. El cordón se lo conoce como escameado cuando realizo ya los diferentes aportes, cuando realizo el proceso de soldadura con escameado. Pero ¿qué pasaría si yo pongo el cordón en esta parte y utilizo el, el aporte a lo contrario? No estaría realizando un cordón de manera adecuada, podría tener soldaduras superficiales y que no son adecuados al cordón o al proceso de soldadura. Entonces puede ser que yo, el reto que estoy realizando o poniendo el aporte en esta posición, me indica que esta no es la posición correcta. Algunos sí lo sueldan, no le estoy diciendo que no, algunos sí lo sueldan y algunos hacen unos cordones excelentes de esta manera, haciendo el arrastre al revés, a la inversa, pero no es la manera adecuada, no es la manera idónea. ¿Tiene protección? Sí, sigue teniendo la misma protección, pero si ustedes se dan cuenta, entre la primera de arriba y la primera de abajo, en esta de aquí yo cuando ponga el aporte aquí voy a poder soldar con mayor facilidad. En cambio, cuando yo hago este, voy a tener el aporte y tengo que irme siempre hacia adelante. El arrastre 5 tengo que ir siempre hacia adelante. Puede generar un cordón demasiado alto, como puede tener penetración, como no puede tener penetración. Entonces, no se recomienda realizar el proceso de soldadura en estas dos formas. No se recomienda. No se lo puede hacer, no es que no se lo puede, no se recomienda. ¿Se lo puede hacer? Sí. Hay mucha gente que sí lo hace. Dicen que, algunos dicen que en esta posición tienen mayor penetración en los cordones de soldadura. Indistintamente de lo que considere cada técnico, cada soldador, la manera correcta es la posición en la que está arriba. Esa es la manera adecuada como se debe realizar el arrastre del cordón de soldadura con el respectivo aporte. Ahora, las técnicas caligráficas que se van a utilizar en el proceso Getautic son tres. Utilizamos tres técnicas caligráficas. La primera técnica caligráfica es la famosa conocida como pulseo. Este proceso de soldadura de pulseo es encender y apagar la antorcha. Que se encienda, genere el charco y apagarla. Encender y apagar. Es por ejemplo cuando tengo los chisperos. Aplasto una vez para que se encienda la hornilla y apago. La función de pulseo es que voy a hacer el proceso de que cuando yo enciendo el electrodo,
Enciendo y lo apago. Genero una especie de charco donde va a permitirme fundir cada uno de los dos metales. Específicamente, esta técnica caligráfica se utiliza cuando tengo materiales demasiado finos o demasiado delgados para poderlos unir. En este caso, no voy a utilizar aporte, sino que el proceso es que el rato que yo empiezo a realizar el proceso de pulseo, es el encendido y apagado, encendido, rápido y el encendido rápido y apagado de la boquilla, y voy a ir uniendo cada uno de los metales. Esto normalmente, este proceso se utiliza más cuando realizo ciertas actividades que voy a unir materiales delgados o tuberías muy delgadas, por ejemplo, para acero inoxidable. Algunos utilizan el proceso de pulseo. Para el proceso de pulseo, se debe utilizar sí o sí específicamente una máquina de proceso de alta frecuencia, porque esa me permite generar el charco el rato que yo enciendo y apagarlo. Entonces, esta técnica caligráfica, por lo general, siempre funciona o de manera adecuada, funciona de manera adecuada con lo que es el proceso de una máquina de alta frecuencia, ya sea que tenga su encendido con pedal o con gatillo. ¿Sí? Esa es la única manera en la que se puede realizar el proceso de pulseo. Se puede generar o se puede desarrollar la técnica de pulseo con una máquina, el LIP de encendido. Y podría ser como no podría ser. ¿Por qué? Porque necesito golpearle que se encienda y apagarle. Entonces puede, muchas de las veces no funciona porque muchas veces se demora en encender en el proceso LIP, pero en la alta frecuencia es con mayor facilidad que se realiza estas actividades. Entonces, el pulseo siempre más se trabaja con lo que es el proceso de máquinas de alta frecuencia. Es con el que más se trabaja este proceso. Este proceso permite la calidad de soldaduras, reducir costos, obtener arcos mayores, más concentrados, controlar la temperatura en el material. ¿Permite qué cosa? Tener mayor penetración durante el proceso y tener un mayor control o un mejor control sobre el baño de soldadura. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo cómo se inicia el proceso de pulseo. Pongo la máquina, asiento casi igualo el proceso, aplasto el gatillo y lo que hago es que se enciende y lo suelto. Se enciende y suelto. Apago. Normalmente esto se utiliza más con las máquinas de alta frecuencia. En las LIP se puede utilizar, sí, pero en las LIP la diferencia es que como en las LIP es de encendido por raspado o hay que chocar en el material, puede contaminarse se puede contaminar la parte que voy a soldar. Y si es que es para un sistema inoxidable que va a ser un transporte de alimentación, generalmente esta contaminación se queda dentro del tubo. Por eso no se recomienda o muchas de las veces no se realiza un buen proceso de pulseo con una máquina LIP. Con una alta frecuencia sí, se suelda con mayor cantidad. Se va generando los procesos cuando se realiza, se va generando una especie como escamita que va quedando cuando realizo el proceso. Si ustedes se acuerdan, el fin de semana realizaron el encendido de la máquina. Encendían, empezaron a generar el charco y apagaban. Ese es el mismo procedimiento que encender y apagar, es el proceso de encendido
del proceso de pulseo, que es la primera técnica caligráfica. La segunda técnica caligráfica es el famoso toberiado. El famoso toberiado es realizar un proceso en forma de zigzag sobre el cordón de soldadura. Quiere decir que la cerámica va a estar pegado siempre a la base de lo que voy a soldar, y cuando enciendo voy a ir generando un cordón de soldadura que va generándose en forma de zigzag. Si ustedes se dan cuenta, aquí voy viendo un zigzag. Y esto se va generando con el movimiento del proceso de toberiado que se realiza de un lado al otro y se va adelantando de un lado al otro para realizar el proceso de toberiado. Toberiado, ¿por qué? Porque la tobera va a estar pegada siempre en la base de la estructura de lo que voy a soldar. Genero el arco, enciendo el arco y voy soldando, generando un proceso de zigzag. Y cuando pongo el aporte, lo que hago es generando las escamas de soldadura. En este proceso de toberiado, este es el más utilizado, el que más se utiliza para realizar los procesos de soldadura en procesos Getaotic. El toberiado es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque permite tener una estabilidad del arco, ya que la tobera va a estar pegada siempre a la base y va a poder manipularse con mayor facilidad, se va a poder realizar con mayor precisión el proceso y la técnica de habilidad. Entonces, por eso es que el proceso de toberiado es uno de los más utilizados en el proceso Getaotic. Y la otra técnica caligráfica que se utiliza para el proceso Getaotic es el proceso de la técnica de mano alzada. Esta técnica de mano alzada es aquella que no se realiza un proceso de toberiado. Va a estar la tobera o la cerámica, va a estar separada de el metal base o de la base de la estructura de lo que voy a soldar. Voy a generar un proceso de charco y voy a ir poniendo el material de aporte, y cuando yo realizo este material de aporte, formo un cordón que se lo conoce el cordón de escamas. Es como ir haciendo una bolita una encima de otra. Y esto se lo conoce como la forma o el cordón de escamas. Esto se genera cuando realizo los procesos de soldadura con mano alzada. En cambio, cuando utilizo el toberiado, genero un proceso de soldadura como que estuviera haciendo un zigzag. En este de mano alzada es como que voy deshaciendo una gotita del material de aporte y voy poniendo una gotita encima de la otra, una gotita, una gotita, una gotita, una gotita, una gotita. Esa es la función, o esa es como se vería la manera de las formas de las escamas en el cordón de soldadura. Aquí hay que tener siempre en consideración, en cualquiera de las tres técnicas, y más que todo en atoveriado y mano alzada, hay que tener en consideración qué cosa. Primero, la estabilidad del arco, que el cordón del arco de soldadura sea el adecuado, que la punta del electrodo no esté contaminado, que no toque con el metal base porque ahí se contamina. Y tercero, la habilidad que debe tener el soldador para poder utilizar el aporte y poderlo realizar el cordón de soldadura. Realizando que aquí el aporte es el que viene siendo el material que va a fundir los dos materiales de aporte. ¿Sí? Estas son las técnicas caligráficas que normalmente son las que se utilizan
para el proceso Getautic. ¿Cómo se vería el proceso de soldadura, ya sea en toberiado o en proceso a mano alzada, o también si es que fuera en un proceso de pulseo, se vería de la siguiente manera? Si es a mano alzada, debo tener una altura para generar el cordón de soldadura, el material de aporte se va a deshacer y va a ir generando un cordón, o el metal de soldadura va a irse generando como que fuera una gotita, una encima de la otra. Ya esto de aquí se le ve como un proceso de escamas. Entonces, esta es la forma en la que se debe realizar los procesos de soldadura. Franklin, Disculpe, profe, más o menos es un poco similar a lo que es soldar con autógena, más o menos. similar, casi similar. Cumpliría, diríamos, la misma función, porque en autógena debo tener la antorcha no tan pegada, necesito un material de aporte para ir realizando el proceso de soldadura y generando el cordón, que en este caso se lo conoce como el cordón de escamas. Similar, Sí, por- igualito, casi, tiene sí, casi la misma funcionalidad, el mismo sí, porque procedimiento se utiliza un alambre cuando se suela con autógena. cuando se suela con autógeno. En Getautic utilizamos un aporte. Dependiendo del material, se utiliza el aporte. Si es acero al carbono, el aporte va a ser de un color como que fuera como un color cobre. Y cuando es acero inoxidable, va a ser un color plateado. Los dos tipos de aportes que hay para poder realizar los cordones de soldado. ¿Cuál es la técnica que más se utiliza? La técnica que más se utiliza es la que tiene el soldador. Algunos son muy hábiles para soldar a mano alzada. No les gusta trabajar en proceso toberiado. Hay otros que les encanta trabajar con toberiado porque tienen mayor facilidad para poder manipular la tobera y que el cordón quede de manera similar o quede de manera igual en la parte de las escamas. Entonces, muchas de las veces es también la habilidad que tiene el soldador para poder realizar los procesos de soldadura. Esta sería la forma como se vería cuando yo voy a iniciar el proceso de soldadura con el proceso de toberiado. La tobera está pegada a la estructura. Cuando yo encienda, voy a generar el cordón de soldadura y voy a ir de la tobera de un lado al otro, generando que esto se vaya generando un zigzag. El aporte siempre va a estar a la mitad de donde voy a soldar. Lo que voy a ir haciendo es que el cordón o la gotita lo voy a ir haciendo a un lado al otro, un lado al otro. Solo el charco lo voy a ir moviendo de un lado al otro. Esta es una de las formas, una de las técnicas con la que normalmente se trabaja para poder ir agudizando la habilidad en el proceso de toberiado, porque muchas de las veces el toberiado es el que causa estos problemas porque no se puede realizar de manera adecuada. Hay que realizar unos procesos para poderlos desarrollar de manera adecuada. Entonces, todo esto es con práctica que se va realizando el proceso. Listo, chicos. Hasta aquí. Esto sería todo por el día de hoy acerca de las técnicas caligráficas que estamos tomando en consideración acerca del proceso Getautic, que no son más que son tres: pulseo, eh, mano alzada y toberiado. Son las tres técnicas caligráficas que se utilizan normalmente en el proceso Getautic. El Así nomás, pulseo viene a chicos, ser como, me profe, despido, disculpe una pues, pregunta. me despido para poder cerrar la grabación y sacarles las dudas, ¿ya? Ya.